Buenas noches, compañeros. Damos inicio a nuestra sesión número 14 del taller de promoción vertical en educación básica impartido por la Comisión Académica Nacional de Antorcha Magisterial. Doy inicio presentando a la ponente del día de hoy que estará con nosotros. La ponente del día de hoy es la maestra Matilde Mejía Marcial, maestra en tecnologías de la información, con experiencia laboral en bachilleratos digitales del 2023 al 24, educador comunitario del 2022 al 23 con sede regional en Huauchinango por parte del CONAFE, académico de acompañamiento del CONAFE del 2020 al 2021 y asesor pedagógico itinerante del 2019 al 2020, igual en el CONAFE, con una preparación complementaria como licenciada en informática por el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango y maestría en tecnologías de la información por el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, además de la especialidad en el uso de la lengua inglesa en diversos contextos por el ICATEP del Estado de Puebla. Maestra Matilde, bienvenida, buenas noches. La subárea que se va a trabajar el día de hoy, compañeros, es la subárea 2.2, que es el acompañamiento directivo a la mejora de las prácticas docentes. En este momento iniciamos el análisis de la subárea 2.2, donde vamos a analizar los elementos pedagógicos y los elementos curriculares que tiene que observar el director como parte del proceso docente de sus maestros a cargo, desde el diseño, desde la aplicación y evaluación para que se dé el logro de los procesos de desarrollo de aprendizajes. Obviamente, todo esto dentro del contexto de un programa sintético que se ha transformado a un programa analítico después de su contextualización, tomando en cuenta para ello, en efecto, las características de la escuela, aula y comunidad, que son los tres espacios fundamentales en los que se debe incidir durante la planeación y durante este proceso de valoración, el director debe dar ese acompañamiento también, promoviendo el trabajo colaborativo entre los docentes y la dirección de la escuela y el trazo de caminos y metas de desarrollo desde el programa escolar de mejora continua, el consejo técnico escolar dentro de los espacios colegiados más importantes y obviamente esto con toda la intención y el objetivo de fortalecer las habilidades pedagógicas, el compromiso y el bienestar de sus maestros. Vamos a trabajar el día de hoy la lectura asociada, resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Vamos a analizar un material que es promovido por la Secretaría de Educación Pública, donde se nos dan algunas sugerencias que nos permitirán mejorar la convivencia dentro de nuestro centro escolar. Maestra Matilde, sin más preámbulo, le cedo la palabra y le agradezco que el día de hoy esté aquí con nosotros para dar esta sesión. Yo comienzo a compartir su pantalla. Buenos días, no se ha activado este la cámara, aquí quiere que lo configure, me espera. Maestra, casi no la escuchamos. Sí, le comentaba, no está configurado en activar la cámara. Si me Ajá. permite, bueno, lo voy a configurar. Pongan en práctica las habilidades socioemocionales, así como también promover los valores y para que puedan resolucionar también los conflictos. Bueno, ¿qué es un conflicto?
Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición, en desacuerdo por sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores. Son incompatibles, donde juegan un papel muy importante emociones y sentimientos, donde la relación entre las partes en conflicto pueden salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de conflictos. Bueno, aquí pues puede, bueno, cada persona tiene diferentes intereses o diferentes necesidades, entonces a veces no pueden estar en acuerdo en la situación. Siguiente, maestro. Bueno, algunas características de los conflictos es que es inherente a las relaciones humanas. Eso quiere decir que, pues, o sea, son como, bueno, un conflicto siempre va a estar en relación a nosotros como personas. También puede desencadenar reacciones violentas si no existe disposición de los involucrados para resolverlo. También se resuelve mediante diferentes estrategias y herramientas. Bueno, más adelante vamos a hablar de algunas estrategias. Siguiente, maestro. ¿Cómo saber si hay un conflicto? Bueno, aquí les voy a mencionar algunas situaciones. Dice, las necesidades e intereses de personas o grupos se contraponen. Existe tensión que puede distorsionar lo que perciben en la parte del conflicto. Hay una incomodidad por el comportamiento o actitud de las partes en conflicto. Hay un desagrado por el trato que recibe. La situación hace sentir enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Bueno, cuando hay un conflicto, pues en este caso hay bueno, en este caso hay una, bueno, juegan un papel importante aquí las emociones. Estilos de afrontar o actitudes ante el conflicto. Bueno, primero en esta parte vamos a analizar cómo toda persona puede tener diferentes actitudes propias. Entonces hay que analizar en qué actitud tengo yo para cuando me enfrento ante un conflicto. Bueno, de acuerdo con Torrego, existe por lo menos 4 estilos de resolver las diferencias en nuestra vida cotidiana. Bueno, el primer estilo es de competición. Dice, es cuando se trata de imponer nuestra decisión o nuestros intereses hacia otra persona, que consiste en el esquema: si gano, si pierdes. En este estilo, lo más importante es conseguir los objetivos propios, no importa pasar por encima de quien sea. La relación entre las personas, no importa, incluso podría llevar a la exclusión, a la discriminación, el menosprecio, entre otras situaciones. Y bueno, en este caso, pongo un ejemplo, dice, acelerar el paso para ganar el lugar a alguien en la fila de la cooperativa. Bueno, a veces en este estilo las personas tienen más o se van más por sus propios intereses, en el que no le importa sobrepasar por alguien. Y en este caso, pues podemos trabajar lo que es la empatía. El estilo de acomodación o sumisión. Dice, no se confrontan a la otra parte y no se plantea ni se hace valer los objetivos y derechos propios. Bueno, aquí pierdo y tú ganas. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Dice, Esther tiene un evento familiar el sábado.
Sin embargo, su jefa le pidió ir a trabajar ese día, lo que implica que falte a su compromiso. Esther acepta ir a trabajar para evitar problemas en el trabajo, aunque la reunión familiar queda cancelada y se sienta mal, y ella se siente mal por tal motivo. Bueno, en este caso, pues, como dice su misión, prefiere ir a trabajar porque si se, así se lo pidió y no va a estar peleando de que no me da permiso, ¿no? Y bueno, en este estilo, dice, ante este estilo es necesario trabajar la autoestima, la asertividad para defender los derechos y necesidades propios, respetando respetando los de los demás. En aquí tendríamos que trabajar, pues también ver por nuestros derechos. Siguiente, Marta. El otro estilo es de evasión, y se da cuando cada una de las partes involucradas renuncia a sus propias necesidades, se desiste de la acción o proyecto que buscaba. Pierde. Por tanto, no se enfrenta los conflictos. Se espera a que por sí solos se resuelvan, lo cual no es posible. No se consiguen ni los objetivos ni se cuida la relación. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Dice, a una alumna le interesa el primer lugar en el cuadro de honor de la escuela, pero a su mejor amiga también, entonces prefiere desistir para que no se enoje. Su amiga con ella y su amiga hace lo mismo. Bueno, aquí, como ves, yo participo, y gano, pero también quiero que se enoje pues, mi compañera, ¿no? Entonces, en esta parte es importante trabajar en promover la asertividad de las personas con este estilo de afrontamiento de conflictos. Aquí el cuarto estilo dice estilo de cooperación y negociación razonada. Cada parte involucrada en el conflicto cede un poco para que ambas partes logren su propósito. Gana y gana. Y que los objetivos propios son importantes, pero también la relación, por lo que en este estilo se trata de que ganen todas las partes involucradas en el conflicto, sin ceder en lo fundamental de las necesidades e intereses, por lo que se puede negociar en algunos aspectos. Bueno, aquí pues más que nada es como hacer una negociación, una cooperación. Les pongo un ejemplo, dice, los grupos de sexto A y sexto B quieren entrenar básquetbol por las tardes para calificar en el próximo torneo. Ambos llegan el lunes a la misma hora a entrenar, pero no pueden ocupar la cancha al mismo tiempo, por lo que se ponen de acuerdo de asistir en un horario diferente. ¿Sí? En este estilo, pues hay una cooperación de ponerse de acuerdo. Bien. Ahora vamos a ver el conflicto en la escuela. En la escuela, como en cualquier ámbito de convivencia, surgen conflictos entre las y los integrantes de la comunidad escolar, los cuales se afrontan algunas veces de manera agresiva o hasta violenta. Por ello es necesario involucrar a la comunidad escolar, en especial a los alumnos y a las alumnas, en el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de estrategias para la resolución de conflictos. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? En aquí hay unos 6 pasos. Dice, en primer lugar, reconocerlo y hablar de él. Y aquí vamos a hablar cuál es el problema. Vamos a identificar el problema. Segundo,
clarificar o reconocer los intereses y sentimientos de las personas involucradas en el conflicto, es decir, de cada una de las partes. Bueno, aquí vamos a reconocer cuáles son los intereses o qué requieren solucionar y también en cuestión de sus sentimientos de cada persona. 3. Favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva. Bueno, en esta parte, pues es muy importante el diálogo. El cuarto punto dice, proponer alternativas de posibles soluciones del conflicto. Si hay un problema, entonces hay que buscar las posibles soluciones. 5. Establecer compromisos para el cumplimiento de la alternativa de solución decidida. Bueno, aquí establecer, si ya llegaron a una solución, pues establecer los compromisos en ambas partes. Sexto. Bueno, en el punto 6 es dar el seguimiento a esos acuerdos. Bueno, ahora les voy a mencionar algunas estrategias que pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes a realizar una adecuada resolución de conflictos. Me di un mensaje que no se escuchaba, si no se escucha, pues hablo más fuerte. Bueno, una estrategia es la regulación emocional. Bueno, una estrategia es la regulación emocional. Es la capacidad de modificar la intensidad y duración de una emoción a fin de poder expresar sin insensibilidad, es decir, sin exagerar ni reprimirla. Ello permite tener mayor tolerancia a la frustración, así como tener paciencia para esperar recompensas. Pero en esta parte, más que nada es regular las emociones. No, bueno, no vamos a expresarnos de manera impulsiva o también reprimir nuestros sentimientos. Bueno, aquí pongo unos ejemplos de estrategias que pueden ayudar a los niños, niñas y adolescentes a regular sus emociones. Bueno, aquí por ejemplo está el juego, donde ellos pueden convivir. El lenguaje interno, cuando tenemos pues, un diálogo interno entre nosotros, pues nos podemos decir, cálmate, respiro, todo va a estar mejor. Y el modelaje de comportamientos por medio de los adultos a su alrededor. Y aquí, pues como adultos podemos dar ejemplos. A veces cuando damos un consejo es mejor con ejemplos, ¿no? Otra estrategia es el fortalecimiento del valor de la solidaridad. Bueno, ¿de qué forma podemos promover la solidaridad en el grupo? Un aspecto es compartir, dice, desarrollar actividades que impliquen usar una cosa en común. Por ejemplo, los materiales didácticos como la plastilina, el pegamento, los colores, libros, entre otros, y que reconozcan el beneficio de esto. Es decir, si una niña o un niño o adolescente no ha llevado algo, alguien se lo puede compartir y a su vez ella o él comparte lo suyo, de tal manera que al final todas y todos tienen el material necesario para realizar la actividad y se logra el objetivo común de la clase, que es aprender. Bien, pues aquí es muy importante compartir, pues en este caso, sus materiales didácticos.
Bueno, otro aspecto es participar e impulsar el alumnado a cooperar en actividades que impliquen el esfuerzo por igual de todos, de todas y todos, conlleva el reconocimiento de la habilidad de cada participante. Bueno, pues aquí hay que realizar actividades donde el alumno pues, participe, sea de manera grupal. Otro aspecto es empatizar, fomentar en los niños, niñas y adolescentes el conocimiento de las y los demás a través del trabajo en pares o de equipo. Les permite conocerse de manera personal y comprender que sus compañeros y compañeras tienen sentimientos y emociones diferentes a los suyos, pero igual de válidas. Bueno, en esta parte, pues al convivir o hacer trabajos en equipos, pues entre ellos mismos se conocen y bueno, conocen de manera sentimientos o cómo pueden actuar ante un conflicto. Y pues aquí genera la empatía y ya se genera la empatía entre ellos mismos. Bueno, aquí hay otros ejemplos para fortalecer la solidaridad y bueno, algunos pues igual son escolares y también se pueden trabajar en casa. Uno que son los proyectos educativos. Los, pro los proyectos educativos permiten que a través del trabajo en equipo el alumnado pueda trabajar en conjunto para lograr los objetivos propuestos a través de la cooperación. Bueno, aquí no sé, bueno, si alguien quiera participar, en qué proyectos productivos tal vez hayan implementado en su escuela. Sí. El siguiente, también están los juegos de cooperación, enseñan al alumnado a colaborar entre sí en lugar de competir, a que cada quien aporte algo y llegue junto a lograr la meta. Bueno, pues aquí hay muchos juegos también que se pueden compartir de manera grupal, donde todos participan y todos pueden llegar a lograr sus metas. También están los deportes en equipo. Bueno, aquí dice fomentar la coordinación y comunicación para desarrollar una actividad física de manera grupal. Aquí, pues, de manera de deporte, pues está el fútbol, el básquetbol, el voleibol, donde ellos pueden participar. Bueno, también estudiar y aprender entre pares. De promover la solidaridad en el grupo, es importante detectar a aquellos alumnos o alumnas que son sobresalientes en las asignaturas y que pueden apoyar a quienes cueste trabajo aprender el tema. Entonces aquí podemos elegir a los alumnos que tal vez son más sobresalientes en tales asignaturas y pueden trabajar o pueden apoyar a sus compañeritos. 5. Actividades generales de la escuela. Permite que el alumnado se comprometa y participe en las actividades escolares como campañas, investigar, crear el periódico mural, realizar exposiciones, entre otras. Son actividades que pues participan de manera grupal. El trabajo colaborativo en casa impulsa que las actividades cotidianas de limpieza y orden del hogar se realice de forma colaborativa y equitativa. Y también podemos dejar actividades en casa, pero que sean de manera colaborativa y equitativa.
Pues aquí hay otra estrategia que es el papel del diálogo en la resolución de conflictos. Es muy importante aquí el diálogo y que cuenta con dos aspectos, la escucha activa y la actitud empática, en el cual pues aprender a escuchar de forma activa genera seguridad y confianza, además de que facilita las relaciones interpersonales porque permite conocer los gustos, los intereses, las necesidades que las personas expresan. Por tanto, de manera contraria, el no escuchar adecuadamente origina desinformación y se convierte en una fuente de conflicto. Y bueno, pues aquí hay unas características de la escucha activa. Pues más que nada el contacto visual de las personas, aquí es importante dialogar frente a frente, no hacer interrupciones, buscar, no buscar distracciones y también reconocer el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. Siguiente, maestro. En esta parte hay dos técnicas para la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo. Bueno, aquí pues es importante que el docente, el directivo o personal de apoyo educativo pues intervenga inmediatamente ante la manifestación de un conflicto para así evitar que este profundice y se genere una agresión verbal, física o ambas. Bueno, en este caso está la técnica de negociación, que es el proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes en conflicto en propósitos de mutuo interés, a través de la identificación de soluciones que consideren los intereses comunes por medio de una postura intermedia que busque la satisfacción de las partes de conflicto. Bueno, en esa parte más que nada pues hacer una negociación bueno, entre las personas que están en conflicto, buscar pues una solución. Las características de la negociación es cooperativa, donde promueve una solución en la que las partes involucradas en el conflicto obtienen beneficios, es decir, no solo gana una de ellas. En esa parte tiene que existir una cooperación donde ambos ganen. También evita la postura antagónica de ganador o perdedor. No va a haber ningún ganador ni un perdedor, sino que los dos van a ser ganadores. Los beneficios de la negociación. ¿En qué nos puede, bueno, qué puede ayudar? Pues a mejorar las relaciones interpersonales, favorece y mejora la comunicación, permite la expresión de emociones y sentimientos de forma asertiva, promueve el aprender a hacer valer los derechos propios y las de los demás, favorece el pensamiento creativo, fortalece valores como la colaboración, la justicia, la equidad, el respeto y la tolerancia, facilita el desarrollo óptimo e integral de las personas. A continuación se presenta un ejemplo de la negociación. Les leo la situación, digamos, una situación. Dice, estando a punto de salir al recreo, Lucho lanza unos chistes por el aire, golpeando la maqueta de su compañero Pedro. Bueno, ¿de qué forma podemos dar solución con la técnica de negociación? Bueno, si los voy a leer, son cuatro pasos. Paso 1 dice, estar dispuestos a dialogar. Dice, Pedro reclama a Lucho y le advierte que lo acusará con la profesora
Lucho se encuentra muy asustado porque no pensó que pudiera golpear algo o alguien y le pide a su compañero que le deje explicarle. Pedro acepta escucharlo. Bueno, aquí, pues, en este caso, Pedro cede a explicar, ¿no? A dialogar. Paso 2, identificar el problema y los intereses. Lucho le dijo que estaba jugando con Roberto y que estaba lloviendo y que los pisos volando por el aire eran como la lluvia. No pensó que pudiera caer en la maqueta. No se dio cuenta de que estaba cerca. Le dice que lo siente. Paso 3, buscar soluciones. Lucho dice a Pedro que entiende su molestia por haber maltratado la maqueta y le ofrece repararlo. Paso 4, establecer acuerdos. Acuerdan que Lucho reparará la maqueta y tendrá cuidado de no aventar cosas y Pedro no lo contará nada, no le contará nada a la maestra. Bien. En este ejemplo, pues, hay un diálogo, pudieron resolver el conflicto entre compañeros. Bueno, eh, cuando a veces no hay una solución, existe la otra técnica, que es la mediación. Cuando ya no hay una solución entre personas o entre compañeros, por decirlo así, hay la técnica de la mediación. Dice, es un proceso que busca la resolución de conflictos de manera pacífica y mediante acuerdos. Se utiliza cuando las partes involucradas en el conflicto han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismos y por ello acuden de forma voluntaria a la persona mediadora que los apoyará a abordarlos mediante la comunicación entre las partes, la creación de un ambiente que favorezca el encuentro, el respeto, la confianza mutua y la disposición para buscar soluciones y lograr acuerdos con la participación neutral de la persona mediadora. Bueno, aquí pues a veces si no pueden solucionar los conflictos, puede existir una persona que los apoye, y que en este caso va a ser un mediador, y este mediador va a tener pues, ciertas características en el cual él no va a estar parte de la otra persona, sino va a ser neutral. El rol del mediador en este proceso, la figura del mediador es fundamental. La persona mediadora debe ser imparcial y neutral, así como tener la capacidad de observar y escuchar con atención los argumentos de las partes, promover que se expresen, analizar y sintetizar la información, además de favorecer una actitud cooperativa para que las partes puedan llegar. Aquí las fases de la mediación o etapas. Inicio, dice, busca comunicar y aproximar a las partes, es decir, establecer los canales de comunicación, definir los objetivos de la mediación y diseñar acuerdos preliminares de procedimiento. 2. Descripción de la estructura del conflicto. Tiene la finalidad de reunir y recopilar información necesaria para la descripción general del conflicto, antecedentes y contexto del conflicto que permita identificar y clarificar con detalles o por qué se dio tal conflicto, buscar qué antecedentes tuvieron para así llegar a una solución. Y obtención de acuerdos.
Busca clarificar las necesidades e intereses de las partes involucradas, prevenir, prever metas de la gestión positiva del conflicto, establecer acuerdos y el cumplimiento de los que se ha acordado. Pues aquí entre ambas partes proponer esos acuerdos para llegar a la solución del conflicto. Y pues aquí menciona algunas ventajas de la mediación en el ámbito escolar, que es mejora del clima escolar, puesto que crea un ambiente más relajado, de respeto y de cooperación en las relaciones interpersonales. También contribuye al desarrollo, a la práctica de actitudes y a los valores, por ejemplo, el interés, el respeto por otras personas, la participación, la solidaridad, la justicia, el pluralismo, entre otros. Hay dos preguntas. Dice, ¿qué puede hacer el personal docente para facilitar el proceso de resolución de conflictos? Dice, además del manejo de las estrategias y técnicas para la resolución de conflictos, es imprescindible el conocimiento del grupo por parte del personal docente, es decir, de las características personales de cada integrante, intereses, roles que desempeñan el contexto y las normas de convivencia. Pues como ya les mencioné, pues algunas estrategias, pues, en este caso ya las conocen para poderlos aplicar y también que en este caso más que nada pues desempeñarse a las normas y que haya pues una convivencia. ¿Y qué puede hacer la familia? Y que fomente la autoestima y la confianza de los alumnos, de las alumnas y alumnos al reconocer las cualidades de las y los integrantes de la familia. Evitar las comparaciones, aceptar las limitaciones o errores propios o de los demás. Bueno, pues aquí pues también juega un papel importante la familia, pues desde que fomentemos la autoestima entre los hijos, y también darles esa confianza y así ellos puedan, bueno, también puedan solucionar sus conflictos que puedan generarse en su escuela. Eh, Muchas gracias, bueno, esto fue lo que el tema que me tocó, no sé si hay una duda o quieran dar ejemplos de cómo en su escuela hayan vivido en conflicto o cómo lo hayan resuelto. Compañeros, pues aquí termina la exposición de la maestra, pero yo creo que sí es importante que se recapitule, maestra, si me lo permite. Pues este es un material que va de la mano con lo que es el manual de convivencia escolar, pero trae algunas recomendaciones importantes que también se tienen que trabajar dentro de dentro de todo el proceso. Cuando nosotros veamos lo que es manuales de seguridad en la escuela, y cuando vemos lo que es el manual, lo que es la convivencia escolar. Les recuerdo que también dentro de los informes que la oficialidad nos pide, porque cuando hablamos de resolución de conflictos, pues estamos hablando de casos en concreto. Entonces, cuando se da un conflicto, nosotros tenemos que aprender a resolver esos conflictos, pero además tenemos que aprender a favorecer un ambiente de convivencia sano y pacífico.
Y cuando nosotros tenemos un problema o un conflicto que se presenta en la escuela y no lo podemos resolver de manera adecuada, es cuando este conflicto salta a un nivel superior, ya sea a la supervisión o ya sea al nivel educativo. Y entonces se nos pide que hagamos informes detallados de cuáles son las acciones que nosotros hemos emprendido en esta resolución de conflictos. Por lo tanto, este material que la maestra Matilde presenta es importante porque en primera nos define bien lo que es un conflicto. ¿Cuál es la situación que se da? Los conflictos, pues, obviamente se dan por intereses diferentes. Puede ser por su ideología, puede ser por por su religión, por muchas cuestiones. El chiste es que hay intereses diferentes y, eh, como dice aquí, es inherente a las relaciones humanas, o sea, es algo que no se puede evitar, es algo que está ahí y que va a estar siempre. Y nosotros cuando trabajamos con personas de educación básica, ya sea secundaria, preescolar o primaria, estamos hablando de que el conflicto se va a dar en algún momento, independientemente de que seamos buenos o malos maestros o buenos o malos directores, el conflicto va a estar siempre ahí presente y lo que tenemos que hacer es aprender a resolverlo. En primer lugar, detectarlo. Ya nos explicaba la maestra Diana cuáles son los indicadores que nos permiten saber si estamos ante un conflicto, porque a veces ni siquiera es un conflicto. A veces es una situación que se puede resolver de manera sencilla, pero cuando ya se presentan estas características que ya están llevando a alguna de las dos partes a una situación emocional o psicológica o física de agresión, ya estamos hablando de que hay un conflicto ahí claro, definitivo. Y el estilo con el que lo afrontemos, pues obviamente va a definir el que se resuelva o no se resuelva, porque definitivamente no todos tenemos el mismo estilo al momento de abordar un conflicto. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a resolver sus conflictos, a dirimir sus conflictos. Y nos habla aquí del estilo de competición, que es pues, obviamente una competencia. Y esto es de los más graves. O sea, cuando hay un cuando hay un conflicto y se quiere resolver a través de la competencia, es donde siempre alguien sale perdiendo. No es el más recomendable que nosotros debemos tener o debemos trabajar. Si, por ejemplo, tenemos una situación con unos alumnos y entonces le decimos, bueno, a ver, el que gane esto, pues ya va a resolverla o va a resolver su necesidad. De preferencia no lo hagamos, a menos que estemos obviamente en un concurso. ¿No? En un esquema de competencia, pero generalmente los conflictos no se recomiendan resolver por el estilo de competición. Tampoco es recomendable que favorezcamos el estilo de acomodación o sumisión. O sea, si que llega un alumno y nos diga, maestro, es que fulano me agrede constantemente, ay, no le hagas caso. Pues ese es un estilo de sumisión, o sea, decirle, tú tranquilo, tú no hagas nada, tú aunque te peguen y te golpeen o te golpeen, tú pon la otra mejilla. Ese no es el momento, no es la forma de resolver un conflicto y no es el estilo que debemos favorecer en nuestros alumnos. Tampoco podemos favorecer el estilo de evasión, donde nosotros queremos decirle voltea para otro lado. Oiga, es que fulano insulta mucho a mis compañeras o les levanta la falda. Mira, tú no te metas, tú voltea para otro lado, porque si no vas a meterte en problemas. Pues no estamos resolviendo el conflicto, estamos viendo hacia otro lado y tampoco eso es la forma en que nosotros podamos resolver conflictos. Pero sí podemos favorecer algunos estilos de resolución de conflictos, como el de cooperación, de negociación razonada, donde obviamente ambas partes van a tener que ceder un poquito. Está bien, como dice aquí, los niños, por ejemplo, en receso, mis alumnos, todo el tiempo quieren estar jugando fútbol, pero solamente tenemos una cancha. Y entonces tenemos que llegar a acuerdos con ellos. A ver, los lunes van a jugar los alumnos de primero, los martes los alumnos de segundo, los miércoles los alumnos de tercero, y así. Entonces, llegamos a una negociación con ellos y ya saben los niños que el lunes solamente juegan fútbol los niños de primero, los otros tienen que buscar qué hacer. Si se van a jugar básquet o si se van a jugar vóley o si se van a comer su torta debajo del árbol, eso ya es pues vaya, una cuestión que ellos definen, pero ya saben que ese día fútbol solamente le toca. Estamos en un estilo de cooperación y de negociación razonada. Digamos que este estilo es el más adecuado, el de la cooperación y la negociación. Los demás estilos de resolución de conflictos no los favorezcan en su escuela y
obviamente, cuando ya se presenta este conflicto en nuestra escuela, hay aquí algunas recomendaciones que nos hace la maestra y que debemos tomarlas en cuenta, compañeros. Son muy importantes y además son muy claras. Y nosotros tenemos que tomar pues una actitud o algunas estrategias para poder ayudar a los niños a resolver sus conflictos. ¿Cuáles? Apoyar a que tengan una regulación emocional, o sea, que aprendan a regular sus emociones, que fortalezcamos el valor de la solidaridad en el grupo. Y eso se puede hacer incluso con técnicas muy, muy claras. Y entonces nosotros debemos favorecerlo. Además de que esta forma de abordarlos nos va a permitir un ambiente de convivencia sana y pacífica, ¿no? Y nos muestra la maestra Matilde algunas actividades que podemos trabajar en casa o en la escuela, hay que leerla. O sea, ¿cuáles son los que, por ejemplo, podemos trabajar en la escuela? Pues desde los proyectos educativos que vayan enfocados directamente a la resolución de conflictos, el hecho de que se fomente el deporte, el trabajo en equipo. Recuerden que el deporte favorece la solidaridad y la identificación de los alumnos como parte de un colectivo. Entonces, es definitivo el hecho de que trabajemos los juegos de cooperación, el hecho de que se favorezca el aprendizaje entre pares. Eso es algo que muchas veces tenemos algo olvidado. Recuerden que hubo incluso 2 años que se estuvo trabajando algunos talleres, sobre todo en básica, sobre el trabajo y de enseñanza-aprendizaje entre pares, donde designábamos a algunos alumnos que eran los monitores del salón, y entonces ellos apoyaban a los jóvenes más desfavorecidos en lo académico. Hay que seguirlo trabajando. Y ya finalmente que las actividades de la escuela pues obviamente involucren a todos, que no privilegiemos a nadie, que todos participen y que todos hagan su parte. El otro ya es en casa. Y la otra situación que podemos trabajar desde la escuela es que nosotros como docentes o como directores favorezcamos el diálogo. Cuando nosotros tenemos un conflicto y mandamos llamar a las partes, lo primero que tenemos que decirle a los papás es: usted viene aquí como adulto responsable a favorecer el diálogo, porque si va a venir aquí a pelearse, mejor ahí paramos la reunión. Es bien importante porque cuando no enmarcamos la situación con nuestros padres de familia, pueden llegar a darse situaciones bien, bien difíciles, incluso de golpes entre ellos. Y ellos tienen que ser ejemplo y modelo de resolución de conflictos para sus hijos y enseñarles a favorecer el diálogo. Y eso pues obviamente lo hacemos también desde el aula. Y ya estas técnicas para resolver estos problemas basadas en el diálogo, pues es, como decía la maestra, la negociación, que es, aquí incluso trae un ejemplo. Y ¿qué papel va a adoptar el maestro cuando ya la negociación no es posible entre pares? Bueno, pues vamos a ser mediadores. Y tiene sus fases, tiene sus etapas y cómo poder facilitar. Entonces, yo hago o quiero trato de hacer este resumen, porque me parece importante decirles: este tema, compañeros, no está desconectado de los temas que se están abordando y que ya hemos visto dentro de la guía. Porque nosotros en el curso de promoción vertical, que de hecho ya estamos, pues ya solamente nos falta prácticamente un, este, un área por abordar. Este trabajo que estamos haciendo, se me andaba perdiendo. Fíjense bien, está relacionado con las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Desde ahí, si mi escuela tiene un problema de constantes conflictos entre los alumnos, desde ahí debo abordar las acciones que yo voy a trabajar para que en el informe que yo dé de mi resolución de conflictos en la escuela, yo diga que hice en un antes, un durante o un después del conflicto. También en los consejos técnicos escolares se tienen que abordar estas temáticas y revisar si los conflictos se han ido resolviendo de manera adecuada, y de cualquier modo, pues ir eh, trabajando este aspecto que, como dice ahí, es inherente también dentro del consejo técnico escolar, en lo que es las actividades para el diálogo y la colaboración escuela-familia también
la resolución de conflictos va de manera definitiva insertada ahí. Y obviamente en lo que es entornos escolares seguros en escuelas de educación básica, que ya es prácticamente la penúltima sesión que vamos a trabajar. Entonces, no es un tema aislado, es un tema que está muy relacionado con todo el esquema de trabajo de educación básica y en particular con el desarrollo de los temas de promoción vertical en este curso de preparación 2025. Entonces, eso es lo que yo quería decir, maestra Matilde, perdón. Le agradezco que me haya cedido la palabra. Y entonces escuchamos a los compañeros, alguna opinión que tengan al respecto, o si la entendieron, si no, si se quedaron dudas, con todo gusto la maestra Matilde puede despejarlas. Bueno, si no, si no hay dudas, entonces vamos a dirigir la democracia, como decimos. Maestra Magali, ¿nos puede hacer favor? Este, a lo mejor si nos puede decir qué entendió del taller, o si le quedó alguna duda, o qué recomendaría que hiciéramos, por ejemplo, en las escuelas para resolución de conflictos, o algún ejemplo que usted tenga que a lo mejor nos pueda enriquecer para entender la resolución de conflictos, o cómo le ha hecho usted para resolver los conflictos de su escuela, por favor. Buenas noches. Buenas Bueno, ¿sí me escuchan? noches, Sí. adelante. Bueno, es un trabajo de todos los días el resolver conflictos o el ser mediador o el buscar las alternativas para, como dice usted, que las cosas se resuelvan en la escuela sin tener que acudir a otras instancias. Y es bien importante que nosotros tengamos como el carácter o el conocimiento de convencer o de persuadir a los involucrados a esta situación de ganar, ganar, que ninguna de las dos partes se quede con como con el sentimiento de que, pues de que ganó la otra parte, ¿no? Inclusive cuando se trata con los padres de familia. Es importante tener argumentos válidos, dependiendo del conflicto que se trate, para poder llegar a acuerdos. Pero lo más importante es algo que decía usted, el temple, el carácter, la calma con la que nosotros abordemos y poner claras las bases del trato que se le va a dar al problema, inclusive con los padres de familia, ¿no? Pero pues es algo, insisto, con lo que nos enfrentamos todos los días y esto que acabamos de escuchar, pues como que nos da un poquito más de herramientas para poder atender esas situaciones en la escuela. Sí, claro que sí, maestra, muchas gracias. Y bueno, yo se los puedo también decir de manera muy clara, sobre todo porque pues yo estoy también como director de una escuela y, y es todos los días. O sea, no prácticamente, podría yo decir, no hay un solo día en que yo no tenga que mediar en un conflicto con mis alumnos o incluso en algún momento con mis maestros. Y nosotros no podemos adoptar una actitud, pues, ni de evasión, ni de como decía aquí la presentación, no podemos adoptar el estilo de competición de decirle, a ver, pues entonces, si él te pegó, tú pégale más fuerte, a ver quién gana, no. Ni de sumisión, de decirle, a ver, tú déjate ya, pues ni modo, te tocó. Ni el de evasión. O sea, siempre hay que favorecer el estilo de cooperación y negociación razonada. Pero este estilo de cooperación y negociación razonada, compañeros, tiene que darse sobre el conocimiento de los documentos que rigen la convivencia sana y pacífica. Maestro Gerardo, usted como director, porque ha sido director, ¿qué documentos considera que son necesarios que usted conozca para poder resolver este tipo de conflictos en la escuela, tanto entre docentes como entre alumnos? ¿Qué documentos considera usted que debemos conocer como director? Mm, El manual de convivencia escolar es uno de esos documentos que nos pueden dar los lineamientos para ir resolviendo algunos conflictos que se van presentando en la escuela. Bueno, ya tiene algunos kilos atrás que no he sido director, pero yo quería mencionar algo Adelante.
Parece que yo lo que he estado haciendo dentro de las aulas es, por ejemplo, establecer las reglas de convivencia entre los mismos muchachos y ponerlas o pegarlas a la pared. Y me parece que eso permite, en primer lugar, que los muchachos controlen esas emociones que tienen. Y de esa manera, entonces, si hay alguna situación que se presenta en el salón, que también es de todos los días, si el director atiende situaciones de los alumnos cuando son más gravosas, pues queda claro que también nosotros atendemos una buena cantidad también de situaciones dentro de las aulas conforme van pasando las horas del día, ¿no? Entonces, una de esas es precisamente hacer unas reglas de las cuales nos permita irle recordando a los muchachos qué es lo que están haciendo, en qué están faltando, en qué están fallando y que se vayan acordando. Y lo único que hacemos, en este caso en el grupo, es preguntar qué estás, transgrediendo de acuerdo a nuestro manual de convivencia o a nuestras reglas de convivencia internas del salón. Y no, pues es esto, ok. Y me parece que algo así ha permitido que en las aulas o en los salones se permita cierta convivencia y no se den conflictos así tan gravosos y además que uno como docente los pueda solucionar y pueda llegar a un acuerdo entre alumnos junto con el maestro. Y dentro de esos documentos, pues yo decía que el manual de convivencia me parece que es uno de los más importantes. No recuerdo algún otro. Gracias, maestro, muy amable. Sí, muy, muy cierto. El manual de convivencia escolar, compañeros, pues es el que se aplica con los alumnos, ¿no? Y tiene razón el maestro Gerardo. O sea, finalmente a nosotros los directores muchas veces nos llegan ya los asuntos más graves. A mí sí me ha pasado que luego hay maestros que sí son así de que me llevan a los alumnos. Es que se salió del salón, se salió al baño. Este niño le dijo una grosería a este. Y yo les he dicho, no, maestros, o sea, esos temas atiéndanlos ustedes. O sea, ustedes, eso entra dentro de su autoridad y dentro de su responsabilidad atender ese tipo de problemas. A mí tráiganme casos que pues finalmente ya necesiten una mediación. Claro, no me traigan el asunto cuando ustedes no hicieron nada y ya se les salió de control. Ustedes tienen que hacer su parte. Entonces, sí, claro, finalmente los maestros tienen que enfrentar todos los días infinidad de situaciones y para eso se aplica el manual de convivencia escolar. Cada estado tiene su propio manual de convivencia. Eso hay que saberlo, porque luego eso ha sido también pregunta de examen. Cada estado tiene su propio manual de convivencia escolar. No es que el manual de Puebla sea el de todos. Y es más, el manual de Puebla pues es un manual muy viejo que sin embargo pues ahí está vigente porque no hay otro material que se haya publicado y que lo pueda derogar y entonces esa es nuestra herramienta. Y hay otros dos libritos sobre la convivencia escolar, que es uno anaranjado y un azul, que seguramente también lo tienen ustedes por ahí. Y si alguno de ustedes lo tiene y lo manda al grupo, como para que a esos los compañeros que no lo conocen lo puedan tener, como para tenerlo ahí de respaldo, pues se los agradecería. Pero también este tipo de negociación, perdón, este tipo de resolución de conflictos, también se puede dar entre docentes. También entre docentes nos damos de topes a veces. Y ahí, pues, ¿qué tenemos que aplicar? Pues la Ley General de Educación en primer lugar y el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, donde nosotros podemos orientarnos para saber qué hacer ante una situación de que el maestro llega tarde constantemente, de que se sale a hablar por teléfono, de que falta sin ningún aviso, sin ningún permiso, por ejemplo. Ya tenemos que hablar de un reglamento del trabajador. Y bueno, pues ahí finalmente también lo tenemos que conocer. Solamente quería comentar eso porque me parece importante decirles que pues esto no es algo que se deba quedar ahí. Hay que tomarlo y hay que trabajarlo. ¿Cómo? Aprendiendo a trabajar en un estilo de cooperación y negociación razonada y sobre eso aprender a resolver nuestros conflictos. Maestra Matilde, ¿algún comentario final que quiera usted hacer para cerrar la sesión, si me hace favor? Bueno, pues en primer lugar,
Bueno, como no he participado, pues me puse un poco nerviosa, pero espero que sí me hayan entendido lo que sobre el tema. Y, y pues yo, bueno, en mi caso voy aprendiendo temas que se van dando y pues es muy importante. Gracias, maestra Matilde. Muchas gracias por su apoyo para impartir este tema. Y pues nos quedamos con el material, lo vamos a subir a la plataforma. Concluyo aquí la grabación agradeciéndoles a todos que hayan estado el día de hoy con nosotros.